habíamos hablado de los 5 medios sobrenaturales para expandir el reino de Cristo. La oración, la mortificación, el testimonio de vida, el testimonio de la palabra. Y aprovecho para completar esto del testimonio de la palabra para ver que los medios naturales son precisamente estructuras para levantar más el volumen del testimonio de la palabra en el mundo. Por ejemplo, colegios, enseñanza. Son medios naturales que están muy por debajo de los medios sobrenaturales, pero son una estructura que amplifica el testimonio de la palabra. El testimonio de vida lo vamos a dar en todas partes allí donde estemos, sea colegio, sea en casa, sea donde sea. Pero los medios naturales facilitan que el testimonio de la palabra llegue a más personas. Otro medio natural que vale como altavoz del testimonio de la palabra, los medios de comunicación. Hoy día, tanto los medios de enseñanza como los medios de comunicación, en su mayoría, están en manos del mal. Pero no hay que, por eso, dejar la lucha. Esos laicos fervorosos que están ahí arriesgando su patrimonio para emprender obras en el mundo que sirvan para predicar el Evangelio. Por ellos tenemos que rezar. Para eso estamos aquí. Otro medio o estructura natural que amplifica el testimonio de la palabra, la semilla de Dios, los hospitales. ¡Qué maravilla! ¡Cuánto bien hace un hospital católico en que los cabezas de ese hospital tienen mucho cuidado de que no haya enfermos que se mueran sin haber tenido la oportunidad de recibir un sacerdote? Si alguno no quiere, bueno, pero por lo menos decírselo. ¿Quiere usted que le traiga un sacerdote? No quiero. Libertad. Pero ¿cuántos dirán que sí en esos momentos críticos de la vida? Aunque estuvieran antes muy alejados de Dios. ¿Ven? Son instrumentos naturales para que el testimonio de la palabra se amplifique más. Hoy día, la mayoría de los hospitales no dan esa facilidad como uno quisiera, como un hospital católico te diera a hacer para llevar al sacerdote a los enfermos. Eso me lo ha comentado algún capellán de aquí cerca, de Valencia, ¿no? que les ponen muchas restricciones. Hay algunos hospitales donde no se puede ni siquiera visitar las habitaciones si no te han llamado primero. También como un medio que amplifica muchísimo el testimonio de la palabra, que es importantísimo hoy día y que es el más corrompido de todos, más que la enseñanza, más que los medios de comunicación, más que todo, más que el nivel sanitario, y que si estuviera en manos de católicos fervorosos se haría un grandísimo bien. Es el medio o la estructura de la política. Imagínense gobernantes llenos de Dios, que pongan leyes según Dios, que impidan el aborto, la eutanasia, que faciliten todo lo bueno. Por eso decía San Alfonso María Ligorio, si yo convierto a un rey, haré mucho más
que con 1000 misiones, imagínense una misión en un pueblo pueden asistir 1000 personas. Pues decía San Alfonso María de Ligorio, que era tan de misiones, hago mucho más con un rey convertido que con 1000 misiones. Todo el bien que puede hacer esa persona que está arriba. Por eso ustedes tienen que rezar. Yo les presento como estos bocadillitos calientes y sabrosos espirituales. Miren, si tuviera la Iglesia más colegios, más hospitales, si hubiera gente buena en la política y llegara arriba y gobernase, si hubiera medios de comunicación que tuvieran éxito, pues eso ustedes lo pueden conseguir desde aquí, con sus medios sobrenaturales. Oración, mortificación, testimonio de vida. Es más, de quien depende más el trabajo de los laicos para que formen estructuras y conviertan a muchas personas, de quien depende más es de ustedes, porque ustedes son el corazón de la Iglesia. Santa Teresita se atribuyó la vocación de ser el corazón de la Iglesia. Ahí he encontrado mi vocación. Yo le diría a Santa Teresita, si tú, monja de clausura, te identificas en tu vocación, en tu misión dentro de la Iglesia, en el corazón, lo mismo yo podría decir de todas las miles y miles de religiosas de clausura que hay en el resto del mundo. Y tú, Teresita, has descubierto la vocación de todas ellas, no solo la tuya, de todas. Y si esos conventos no son fervorosos, menos mártires, menos predicadores, menos todo en la Iglesia. Son ustedes como esa central nuclear de un país que da electricidad a todas las fábricas. Por eso el padre Rollo Marín, que tantísimo fruto hacía con sus predicaciones, hacía falta que predicase en una plaza de toros, de tanta gente que le iba a ver. Y le escuchaban millones de españoles cuando él predicaba en Atocha y salía su onda por la radio y conectaban millones de españoles. Pues él decía después, ya siendo más mayor, cuando daba ejercicios a las dominicas, que él se sentía más satisfecho de hacer fruto con su ministerio predicando a monjas, porque luego ellas, siendo santas, podrían hacer mucho más que lo que él hacía en su apostolado en el mundo. El padre Rollo Marín, dominico, que tan devoto era de sus santos reformadores Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Los citaba continuamente. Y vamos ahora al quinto. Que me quedan algunas cosas todavía en el tintero. Voy a aclarar primero una cosa antes de entrar en el quinto, en el de la persecución martirial. Hay mucha confusión en la Iglesia de pensar, es una pastoral torcida, de pensar que la gente se convierte, o sea, que la gente decide dejar el pecado, la vida de pecado, directamente a través de los sacramentos. Y que hay que empezar por los sacramentos. Y eso es una ingenuidad
Terrible. Porque sacramentalizamos a la Iglesia de tal manera que estamos haciendo lo que no quería Jesucristo, dar las perlas a los cerdos. Mira, vamos a darle la comunión a esta conviviente que se acerca, a ver si se convierte. Estamos haciendo las cosas al revés. Vamos a darle la absolución a este hereje, a ver si se convierte. Lo que estás haciendo es hundirlo más en el pecado con un sacrilegio. Estos medios que yo he dicho de oración, mortificación, testimonio de vida y testimonio de palabra son precisamente el medio para que las almas, antes de recibir los sacramentos, sea el bautismo, sea la confesión o lo que sea, para que las almas de mala tierra, de suelo duro de camino, o de abrojos, o de rocas, se conviertan con la gracia actual de Dios, con las ayuditas de Dios, merecidas por esas oraciones y esas mortificaciones, que esa tierra mala, repito, se convierta en tierra fértil. Y cuando llega el testimonio de la palabra, que es la semilla, empiece a dar fruto y entonces el alma se acerque a los sacramentos bien dispuesto. Porque si no se dispone primero a los sacramentos, va a ser un desastre. En vez de ser comuniones masivas, van a ser sacrilegios masivos. Y todos tutti contenti. Y lo mismo en los bautismos de adultos. ¡Oh, 300 adultos hemos tenido este año! ¿Y cómo están preparados? ¿Todos aceptan íntegramente el magisterio de la Iglesia Católica? ¿Todos están dispuestos a ir a Santa Misa todos los domingos? ¿Todos están dispuestos a morir antes que pecar? ¿O lo único que queremos es rellenar libros? Por eso, primero, con la gasolina sobrenatural de la oración y de la mortificación, las almas se ablandan. Y así, ya sea por una palabrita, ya sea por una imagen que hayan visto en internet, ya sea por cosas muy pequeñas o una inspiración de Dios, como están blandas gracias a la oración y a la mortificación de otros, enseguida se disponen para recibir los sacramentos. Les voy a poner un ejemplo de una conversión muy curiosa de un sacerdote muy famoso, para mí probablemente el más famoso de España. Estoy hablando del padre Fortea, que seguro que habrán oído hablar de él, incluso habrán visto algo de él. Padre Fortea. Y él, en un vídeo, dice cómo fue su conversión. Y fue así. No sé si tenía 15 años o por ahí, era un jovencito, y no iban a misa ni nada. Y cuando entra en casa un día de sus papás, entra en la habitación y empieza a pensar, pues ¿qué hago yo con mi vida? Yo tendría que ser buen católico, tengo que tener fe, quiero salvarme, sin que nadie le predicara, sin apariciones místicas, nada, así de repente, y no de una manera así, diríamos, espectacular, sino raciocinando. Claro, detrás estaba la gracia divina que estaba ahí empujando su entendimiento, su voluntad, y ahí se convirtió. Y luego se hizo sacerdote y ha hecho mucho bien. ¿Y por qué esa alma que no iba a misa, que pasaba de todo, que era un joven como los de la mayoría, de repente entra en su habitación y empieza a pensar y cambia? Por las oraciones de la Iglesia.
las mortificaciones de la Iglesia, el testimonio de vida de la Iglesia. Al fin del mundo lo sabremos lo que hicimos cada uno de nosotros. Los sacramentos sirven ya para dar el último toque de la conversión de una persona y darle la gracia santificante y hacerlos hijos de Dios, pero requieren que primero esa alma esté bien dispuesta. Y eso no lo suelen hacer los sacramentos. Quinto punto, quinto medio sobrenatural para extender la Iglesia, la persecución martirial. Y voy a leer aquí un texto del Evangelio al principio de las bienaventuranzas, al principio del Sermón de la Montaña, y la última bienaventuranza, que es la más importante, la más difícil. Dice así nuestro Señor, saltándose toda lógica humana: bienaventurados, es decir, felices, dichosos, los perseguidos por razón de la justicia. Es decir, no por ser ladrón y me persigue la justicia, no. Perseguidos por ser buenos, por ser creyentes, por odio a la fe. Bienaventurados los perseguidos por razón de la justicia, porque vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os odiaren los hombres y os insultaren. Fíjense, primero odiar, lo afectivo interior. Y os insultaren ya de palabra, cuando salen por la calle y a veces precisamente por llevar hábito o sotana, alguien me escupe, me insulta, me hace sentir mal. Bienaventurados, dice Jesucristo, cuando os insultaren y persiguieren y dijeren todo mal contra vosotros mintiendo, hasta la calumnia. Eso es lo que están haciendo ahora con la Iglesia. En España, de todos los abusos a los niños, de parte de mayores, son responsables clérigos el 0,2%. Y el gobierno ha decidido crear una comisión para investigar no al 99,8% de los causantes de la pedofilia, que no son clérigos, no al 99,8%, sino al 0,2%, a los que lo han hecho por clérigos, que ya uno ya es fatal, pero fíjense, y todo para agrandarlo, exagerarlo y que la gente nos odie. Y sigue Jesucristo. Y cuando os expulsaren de su compañía y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Hay mucha gente que se cree, que está convencida de que los curas y las monjas son malos, son mala gente. Tanto han hablado mal de ellos, sobre todo los curas. Y sigue Jesús, gozaos y regocijaos en aquel día. Claro, lo normal sería entristecerse, lamentarse, y dice Jesús, gozaos y regocijaos. Por eso dije que se salta toda lógica humana.
porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así en efecto persiguieron sus padres a los profetas que os precedieron. Y no digamos ya si esto llega a causar la muerte, el martirio de sangre. Lo de Tertuliano que tantas veces hemos escuchado, sangre de mártires, semilla de cristianos. Siguiendo a Jesús, que empezó el éxito después que él murió. Empezaron a bajar todos del Calvario golpeándose el pecho. Ahí empezó la conversión del mundo. Después que murió, en el mayor fracaso humano. ¿Y hasta dónde puede llegar esta persecución martirial? Miren, alguno podría pensar, padre, lo ideal, como dicen que los mártires y así es, van derechitos al cielo y no pasan por el purgatorio. Y el purgatorio me han hablado cosas y he leído cosas que, mucho peor sufrimiento que la tierra, aunque ya se saben salvados. Pero pues mira, lo ideal es que me pillen y rápido un tiro en el corazón sin sufrir nada, ¡chum!, al cielo. Bueno, bien, si ofreces en ese momento que te van a pegar el tiro, Señor, por amor a ti doy mi sangre por la iglesia, los pobres pecadores, ¡pum!, fuera, ya está. Prácticamente no le dio tiempo ni a sufrir. ¿Eso es lo ideal? Pues no es lo ideal. Es muy bueno, pero hay cosas mejores. ¿Cuáles? Una vez iba por Campo de Herejes, Santo Domingo de Guzmán, y le encontraron unos herejes de estos violentos que había en el siglo XIII, y le decían que ya le iban a matar. Y entonces Santo Domingo les dice, les pido una última voluntad. A ver, que cuando me vayan a matar, que me despedacen poco a poco, miembro por miembro. Se quedaron con la boca abierta. De miedo nada. Y al final se fueron y pasaron de largo. Y no lo mataron. ¿Qué es el martirio mejor? Siempre que acompañe la caridad, la entrega a Dios. Morir torturado. Eso que tanto miedo nos da y hasta la imaginación, nada más que tenerlo en la imaginación ya de alguna manera duele. Morir torturado, como tantos mártires. ¿Y saben por qué? Porque la tortura en el martirio que Dios permite, y uno preguntará, ¿y por qué Dios lo permite? Es una cosa bárbara. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios, previendo que le va a dar la gracia eficaz a ese mártir, no solamente en la tortura va a conseguir grandísimos méritos, muchos más que si le pegaran un tiro en el corazón y ya, sino que con esa tortura, por cada sesión de tortura, una mañana, luego una tarde, luego la noche, por cada sesión de tortura, está multiplicando su martirio. Es como si tuviera varias vidas para entregarlas a Jesús. Lo torturan por la mañana y cuando ya cansados los torturadores se van a comer, él dice, bueno, esta es mi primera vida, que te entrego, Señor. Por la tarde otra vez a torturarlo y cuando lo dejan para irse a cenar, Señor, esta es mi segunda vida que te entrego a ti. Y tantas veces como lo torturen, tantas vidas que entrega el Señor. Claro, un martirio con tortura es muchísimo más fructuoso para la Iglesia. Por eso Dios a veces ha permitido estas crueldades. No las quiere, pero las permite para sacar mayores bienes. A veces hasta la conversión de los propios torturadores. Fíjense, si no, la vida de San Juan de Brevet. ¿Qué torturas tuvo que sufrir antes de morir?
Y los iroqueses, que fueron los que le mataron y le torturaron, al cabo de un tiempo se convirtieron. Y los hurones, que tan reacios habían sido a la predicación de su palabra, se convirtieron antes, pero después que murió San Juan de Brevet, como Jesucristo. Y ahora viene, por si acaso alguno está cerrando los parpaditos, las torturas que tuvieron que sufrir nuestros mártires de la guerra civil. Muchos de ellos. ¿Con qué saña? A mí me pasaron un audio, no, era un video de 15 minutos que iba detallando y explicando todas las torturas que hacían los rojos en las checas, en las cárceles que había en Valencia, en Madrid, a donde pillaban a uno que era de derechas o que era religioso, y muchas veces los torturaban. Solamente les voy a contar una, y no es de las peores. En una checa de Valencia, creo que era, en Valencia, había cerca un lugar donde tenían una piara de cerdos. Y lo que hacían los rojos era coger a un compañero de los que estaban presos y al otro que mirase a ver lo que le hacían a su compañero. Y le hacían cortes en las piernas. Y así, sangrando por las piernas, lo soltaban en la piara de cerdos, en un lugar donde no se podía escapar. Y los cerdos, al oler la sangre, empezaban a comérselo. Y el otro, el compañero, viéndolo, hasta que al final se lo merendaban, echándose encima de él de una manera bárbara. ¿Cómo gritaría el pobre hombre? Y no es una muerte, diríamos, rápida, que digamos. Todo eso tuvieron que sufrir nuestros antepasados cercanos para haber tenido una España tan florida de religiosos, de sacerdotes, de laicos durante tantas décadas como hemos tenido en siglo XX. Y que todavía nos queda algo de eso. Por ahí tuvo que pasar la Iglesia. Pidamos a la Santísima Virgen María que estemos preparados para lo que Dios haya pensado para nosotros, que estemos preparados.